Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Guillén Villanueva y soy consultor de negocios. Gusto en saludarlos. Desde el pasado día 26 de marzo hemos estado ingresando a temas empresariales y que bueno, que de alguna manera van relacionados con la problemática económica que se está viviendo y esto derivado de la pandemia. En la primer cápsula que se desarrolló, lanzamos una pregunta, un cuestionamiento, y que decía así: ¿qué va a suceder económicamente hablando después de la pandemia en nuestro país? Tocamos el tema de que no existe, históricamente, no existe alguna estrategia económica para resolver este tipo de situaciones. Hablamos también de una recesión evidente en nuestro país, la cual va a tener un lapso de 4 a 6 meses estancada. Hablamos también de un despido masivo de empleados. Hablamos del cierre total de algunas empresas a nivel nacional. Hablamos también de la pérdida de la fuente de ingresos de mucho mexicano. Hablamos de la reacción que deben de tener los sectores económicos y por región en nuestro país. Hablamos de algunas economías más vulnerables y hablamos también que a falta de compromisos sociales y económicos por parte de nuestros gobiernos, por parte del gobierno federal, esto ha originado, afortunadamente, una acción por parte de la sociedad civil. ¿A qué me refiero? Cuando las instancias de gobierno no mandan, no envían mensajes correctos, nosotros, la sociedad civil, debemos de desarrollar algunas acciones para poder resolver los problemas. Esa inmediatez. En la segunda cápsula hablamos sobre de qué manera se va a modificar el entorno empresarial en México, sobre las nuevas reglas empresariales en nuestro país y se lanzó una pregunta. Decía: ¿qué negocios tienen más oportunidad de éxito durante este proceso de la pandemia? Es importante señalar dos puntos en los cuales el entorno empresarial en México, el entorno económico en México se va a desenvolver. Es la calidad y es el éxito del servicio. Exactamente en ese orden. Primero la calidad y después el servicio. Para poder comenzar esta tercera cápsula, que la vamos a nombrar la descalificación empresarial, vamos a comenzar con algunos puntos interesantes y que se han desarrollado desde el mes de marzo. El primero es: hablamos de que hay una recesión económica y es evidente. ¿Esto qué provoca? Esta recesión económica, ¿qué provoca? Está provocando al día de hoy el despido de 600,000 personas que estaban involucradas en el sector primario, en el sector privado, en el sector gobierno, y que han dejado de percibir su fuente de ingresos al día de hoy. Esto origina dos situaciones. La primera es que esta gente sume a la fila de desempleados, y la segunda es que se sume a la fila del sector informal, que se sume a esa fuente de riqueza que genera el sector informal. Otro punto importante que va a afectar a nuestro país: el cierre de las fronteras con Estados Unidos y Canadá se extiende hasta el día 22 de junio. Recordemos que el socio comercial más importante que tiene México son los Estados Unidos. Y todas las empresas mexicanas que tienen vínculo comercial y vínculo de negocio con Estados Unidos tienen que esperarse hasta el día 22 de junio para poder volver a entrar en participación económica. ¿Qué problema vemos ahí? O sea, pudiéramos decir, bueno, pues vamos a esperarnos al 22 de junio, tenemos días importantes para poder planear.
Eso es correcto. Lo que no estamos viendo es la otra cara de la moneda. ¿A qué me refiero? Todas esas empresas en México que tienen relación comercial con Estados Unidos, ejemplo, el sector automotriz. Si en ese caso Estados Unidos permanece con la frontera cerrada con nuestro país y otro país que es competencia de México específicamente en ese sector automotriz, háblese Brasil. Si Brasil no tiene esa problemática de cierre de fronteras comerciales con Estados Unidos y con Canadá, puede ser un nuevo proveedor para Estados Unidos y puede dejar fuera del ciclo económico, del ciclo productivo y del ciclo rentable a las empresas mexicanas. Ahí está exactamente el problema, en que podemos dejar de ser el primer proveedor para el sector automotriz en los Estados Unidos. Entonces, eso es algo complejo. Otro punto es, el 65% de las empresas en nuestro país involucradas en el sector turístico, restaurantes, hoteles, líneas aéreas, agencias de viaje, hostales, hoteles boutique, el 65% han cerrado temporalmente. Eso quiere decir que la fuente de ingresos y la fuente de riqueza que esas empresas generaban se encuentra estancada. En la Ciudad de México, tan solo en la capital, al día de hoy, 100,000 negocios están cerrados y no volverán a abrir. ¿Eso qué significa? Que en la Ciudad de México, 8 de cada 10 negocios se han visto severamente afectados. Ahora bien, no existe una regla escrita para poder resolver este crucigrama, porque no se nos había presentado. Hay muchas preguntas en el aire. ¿Cuánto tiempo falta de este confinamiento? ¿En cuánto tiempo se va a volver a reactivar la economía en el país? ¿Cuándo podemos salir de manera normal a hacer nuestras actividades? La única respuesta que nos puede quedar muy, muy clara es la siguiente. El México y el mundo antes de la pandemia fue uno, y es historia. El mundo y México después de la pandemia será otro, y es el que estamos viviendo, y es al que nos debemos de adaptar a partir de ya. Los procesos de cambio los debemos de desarrollar a la voz de ya. A título personal, a título familiar, a título social y a título empresarial. Diferentes países harán diferentes cosas, porque son diferentes formas de actuar y de decidir. ¿A qué me refiero? Las 10 potencias, económicamente hablando, las 10 potencias más importantes en el mundo, también se vieron afectadas. Y vamos a ver, una por una, cuál está cursando una crisis más severa. En ese orden, el país que está considerado el más rico económicamente hablando del mundo es Qatar. Qatar tiene poco más de 2,5 millones de habitantes. Tiene una monarquía absoluta. Qatar vive del petróleo y del gas natural. Si estamos viendo que el tema del petróleo y el tema del gas natural desde finales de abril trae problemas en cuanto a su posición económica, trae problemas de precio, pues seguramente, independientemente del problema del COVID, el precio del petróleo y del gas natural está afectando a esa economía. Entonces ellos tienen ahí un trabajo, una tarea por hacer, específicamente en eso, porque es su fuente de ingresos. Macao es la segunda potencia económicamente hablando. Macao vive del turismo, de la industria de los casinos, y es aparte un paraíso fiscal. Si estamos hablando de que el turismo es un sector económico que está seriamente afectado,
y que se va de la mano con el tema de los casinos y que se va de la mano con el tema de los paraísos fiscales, pues seguramente Macao también tiene una situación compleja que debe de atender. Luxemburgo. ¿De qué vive Luxemburgo? Su principal fuente de riqueza. Genera fondos de inversión y la banca internacional. Ellos, específicamente este país Luxemburgo, puede ser una fuente de riqueza interesante y que seguramente no se va a ver tan severamente afectada porque tiene liquidez y tiene manejo de recursos monetarios. El tratamiento es diferente y su población ligeramente pasa a los 600,000 habitantes. Singapur. Singapur vive del sector electrónico e industrial, de la manufactura y del sistema biomédico. Ellos tienen poco más de 5 millones de habitantes. Singapur también tiene un tratamiento muy especial. ¿Por qué? Porque tiene mucha demanda en este momento del sector biomédico, de la manufactura. El tema electrónico e industrial no se está viendo severamente afectado, salvo las maquilas. Brunei. Brunei explota recursos mineros, explota petróleo y explota carbón. Tiene poco más de 450,000 habitantes. Brunei también debe tener un tratamiento muy especial porque también está involucrado con el tema de los energéticos. Kuwait, ahí sí, el problema es muy serio, porque su economía está basada en las reservas del crudo, y el crudo en este momento no tiene precio. Los Emiratos Árabes también viven del petróleo. En los Emiratos viven poco más de 8 millones de habitantes. Noruega también está siendo severamente afectada porque viven del petróleo en mares profundos, viven de la energía hidroeléctrica. Islandia, ahí es un tema muy interesante y es un tema de reflexión. Islandia vive de la industria pesquera, que es alimento, que es sector primario, vive del aluminio y vive de la geotermia. Entonces hay que darle seguimiento a Islandia, que va a ser seguramente una potencia económica a los primeros lugares en poco tiempo. Suiza es una empresa donde viven multinacionales con presencia mundial como Nestlé, Novartis, Glencore, Hoffmann, La Rochette, Sika, Adecco. Esas empresas tienen sus corporativos en Suiza y bueno, Suiza su economía está basada en tener la sede de empresas multinacionales con presencia mundial. En el caso, y yo me atrevo a anticiparme que en el caso de Islandia y de Suiza van a ser potencias emergentes que van a llegar a los primeros lugares post pandemia. ¿Por qué hice este preámbulo? Porque específicamente, así como estamos señalando de manera puntual de qué manera van a verse afectados algunos países y cómo van a reaccionar y cuáles se van a ver menos afectados que otros, sucede exactamente lo mismo en nuestro país. ¿Por qué? No es lo mismo, la economía no se basa de la misma manera en el estado de Michoacán, donde el sector primario es relevante, donde tenemos un paraíso natural, es relevante el sector primario, el sector agrícola, agronegocio, agroindustria, el sector del campo es importantísimo, genera mucha fuente de riqueza, cosa que no sucede, por ejemplo, en el estado de Chihuahua. El estado de Chihuahua no tiene la fuente de riqueza natural que tiene Michoacán. Entonces, si ya tocamos el punto de los sectores económicos más vulnerables, el sector primario es el que debemos de cuidar. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Esta alianza entre gobiernos y empresarios, ¿en qué se debe de basar? Es identificar cuál es nuestra fuente de riqueza en el estado, inclusive por municipio, y de esa manera sacar unos pilares de posicionamiento, unos pilares sólidos para que se generen planes y proyectos estratégicos para poder rescatar de manera paralela las economías en nuestro país. Ahora bien, si hablamos de el tema de la calidad, el tema del servicio, y hay un tercer punto que es importante tocar.
que es el tema de la innovación. Y en nuestro libro, La Malteada de los 5 euros, en nuestra página 72, hay un artículo que se llama El poder de la innovación. Y pregunta, ¿todavía existen cosas por inventar? ¿Todavía hay necesidades por resolver? ¿Hay oportunidades que se puedan capitalizar en nuestros mercados? Y la respuesta, especialmente si estamos pensando crear un nuevo negocio, emprender una aventura o lanzar un novedoso producto, con frecuencia dudamos al ver la cantidad de opciones que ya existen. Creemos que ya todo está inventado y esto pasa en nuestras estrategias. ¿Qué es importante? La generación de contenido, la creación de un producto o un negocio, identificar cuántos jugadores existen en el mercado, cuántas oportunidades tenemos por delante y una cuestión. Hablar de algo parecido no significa lo mismo. Ahí está una gran diferencia. ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué se debe de hacer en este momento? ¿Qué medidas necesarias se deben de aplicar? Si ya, en resumen, ya nos dimos cuenta que el balance en materia económica y financiera es negativo para México, de que los últimos 15 meses y de manera consecutiva vamos en espiral descendiente y en caída, de que al cierre del año esta recesión nos va a llevar a seguramente una caída en el Producto Interno Bruto de un 8%, un retroceso económico. ¿Qué se debe de hacer? O sea, en esas mesas de negociación entre gobierno, instancias de gobierno y empresarios, ¿qué puntos se deben de tocar? Son 6 puntos los que recomendamos, son 6 puntos que consideramos en los que se debe de pasar esta negociación. La primera es, y es lo más importante, se deben priorizar los estímulos fiscales a las empresas que más lo requieran, y esto para que permitan afrontar obligaciones en el corto plazo. Urge reorientar el gasto público para fortalecer la atención derivada de esta pandemia. Urge reorientar esos proyectos de impacto social económico generados y derivados por parte del gobierno. La reactivación a las economías locales es prioridad. Necesitamos identificar la fuente de riqueza por sector económico en cada municipio, en cada estado, para que sume nuestra república. Se deben de posponer esos proyectos no rentables y que son caprichos del gobierno. Incluso hoy se detectó por ahí una negociación desarrollada por parte del gobierno federal y que está involucrado con el lavado de dinero de un corporativo que se llama Cosmos, que maneja empresas como la Cosmopolitana, el Café Versa, el Producto Cerel y Abadi. Cuidado, son caprichos del gobierno. Necesitamos, es el punto 6, necesitamos generar confianza en los inversionistas extranjeros, en esos empresarios extranjeros que necesitan invertir su recurso. Necesitamos generar confianza en ellos. No podemos permitir que ese recurso se desvíe a otro país porque nos va a causar problemática económica seria para México. Te invito a que nos sigas en nuestras cápsulas, que mandes sus comentarios. Nuestra página web es www.consultoriaempresarialmexico.com.mx. También tenemos redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Agradezco el tiempo que te tomas al vernos y te invitamos a que nos sigas. Gracias y feliz tarde.